Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, queremos agradecerte, Padre, por las bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros, particularmente por el privilegio que nos concedes de estar aquí en tu casa de oración, reunidos en tu nombre para aprender más de ti. Pedimos que tu presencia se manifieste en este lugar por medio de tu Santo Espíritu. Que sea Él quien nos dirija, nos guíe, abra nuestro entendimiento a fin de recibir tu palabra, atesorarla en nuestros corazones, ponerla en práctica en nuestras vidas de tal manera que nos vayamos preparando para el pronto regreso de Cristo en majestad y gloria, y que nos des también la posibilidad y la oportunidad de compartirla con aquellos que aún no han tomado la decisión de conocerte, de seguir a Cristo. Nos ponemos en tus manos de amor, pidiendo que derrames ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de los hermanos y hermanas que estamos aquí presentes y sobre aquellos hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Te lo pedimos, te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a comenzar el capítulo 8 de Daniel y a partir del capítulo 8 entramos en la fase profética. Porque lo que hemos estado viendo de Daniel, la gran mayoría de lo que hemos visto del capítulo 1 al capítulo 7 ha sido prácticamente historia. No todo, porque el Señor reveló, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, cosas que todavía ni siquiera han sucedido. Pero la mayoría es básicamente historia. ¿Ustedes recuerdan, hay alguien que recuerde bien la secuencia de reinos de Daniel 2 y de Daniel 7? Por lo menos una, la de Daniel 2, y alguien que recuerde las de Daniel 7, ¿cómo eran? A ver si levante la mano y alguien que me diga la secuencia de reinos en Daniel 2 y en Daniel 7. No está prendido el micrófono. ¿Sí? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma. ¿Ese es Daniel 2? ¿Qué Daniel es ese? Daniel 7. Bueno, ok. Pero es Daniel 2. Lo que pasa es que, claro, esa es la secuencia, sí, está correcto. Pero hay una pequeña diferencia entre Daniel. Lo que yo estoy diciendo es que no se mencionó cómo está representado, simplemente la secuencia. Habría que mencionar cómo estaba representado para saber si es capítulo 2 o capítulo 7. Por eso. Claro. Exacto. Por ejemplo, en el sueño de Nabucodonosor, la secuencia está representada por la estatua. Y entonces en la estatua, ¿cómo estaba compuesta la estatua? La cabeza de oro a Babilonia. El pecho de plata representa. Sí. El pecho de plata representa Medo-Persia. Exacto, y los brazos, dos brazos. Sí, el pecho y los brazos. Y los brazos. El dorso y los brazos. Y luego el vientre y los muslos eran. No, los vientres, el vientre solo. El vientre. Sí. A Grecia. Ajá. Sí. ¿Y las piernas? Las piernas, no. Sí, las piernas de hierro representan a Roma. A Roma imperial. Y después los pies. Los pies de barro. Barro cocido. Y hierro. Representaban los reinos que se iban a dividir. De Roma dividida. De Roma dividida. Perfecto, correcto. Muy bien. Ahora Daniel 7. La secuencia de Daniel 7, ¿cómo era? Es la misma, pero representada con animales, con fieras, inmundas, además. ¿Cómo era? Sí, Babilonia o
pues representa el primer reino, ese es Grecia, representa las cuatro alas. Cuatro bestias. Son cuatro bestias. ¿Cuál es la bestia principal, el rey de la selva? El león con alas representa el mejor reino, y el mejor reino era Babilonia. Muy bien. Y luego las alas fueron arrancadas. Después, Medo y Persia es el oso. El oso. Perfecto. Con una pierna más grande que la otra. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Y le sigue después del oso, le sigue el leopardo. Con cuatro alas. ¿Y qué más? Esa representa Grecia. Grecia, pero tenía cuatro alas y cuatro cabezas. Representan a los cuatro generales. Sí, exacto. En que se dividió el reino de Grecia. Y después. Esa bestia bien espantosa que no tiene, digamos, una representación. Pero que dice que todo hollaba, que era una bestia muy con dientes de hierro que desmenuzaba. Y a la Roma imperial. Y tenía los cuernos también. ¿Cuántos cuernos? Tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Ok. Así que ahí nosotros tenemos la secuencia. Yo les digo esto porque es importante, porque en la secuencia la vamos a volver a ver acá. Ahora, faltó algo más, ¿eh? Exactamente, hermana. A ver, hermana, denle el micrófono allí. Sí, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos. Delante de él fueron arrancados los 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos. Y boca que hablaba grandes cosas. Bueno, para que ustedes vean que a pesar de que la secuencia es la misma, en el capítulo 7... tenía, dice, ojos, la boca como boca de un hombre, dice que hablaba grandes cosas. Ajá, sí, eso es lo que quería decir. Ok. Lo que yo estaba tratando de decir ahora, después que leyó la hermana esos versículos, es que es la misma secuencia de Daniel 2, pero Daniel 7 agrega algo que Daniel 2 no tenía, y que es el cuerno pequeño. Entonces, ustedes ven que se repite la misma secuencia, pero hay algo nuevo que no estaba en la secuencia anterior. Y eso lo vamos a ver ahora en el capítulo 8 también. Vamos a ver que va a haber algo nuevo que en el capítulo 7 no estaba, y es la misma, y es casi la misma secuencia. Ahora vamos a leer los primeros 4 versículos de Daniel 8, a ver si alguien que lea los 4 versículos primero del capítulo 8 de Daniel. Del 1 al 4. Daniel 8, del 1 al 4. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaí. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Muy bien. Bueno, hay muchas cosas que vamos a ir analizando aquí. Primero, ahí dice que en el versículo 1 dice que era el año tercero del reinado de Belsasar. Versículo 1, ¿no? El año tercero de Belsasar era alrededor del 551 a.C.
cuando Babilonia ya estaba por ser conquistada. Era el último tiempo de Babilonia era allí. 551 antes de Cristo. Así que Babilonia dominaba, pero estaba a punto de caer, muy cerca de su caída. El lugar de la visión era Susa, capital del futuro imperio Medo-Persia. Eso lo dice el versículo 2. Lo cual ya anticipa el tema central de este capítulo. Ahora vamos a ver la identificación de este carnero. ¿A quién representa? ¿Qué reino representa este carnero que tiene dos cuernos, dice, muy altos, pero uno más alto todavía que el otro, y ese alto crecía y crecía? ¿A quién? ¿Por qué Medo-Persia? No, hablen con micrófono porque los que están en la red social no oyen, no los oyen a ustedes. Representaba al reino de Medo-Persia. Al reino de Medo-Persia. Y sabe una cosa interesante, que no hay que especular mucho, porque el mismo capítulo lo dice. Vamos a poner en pantalla Daniel 8:20, nada más que nos adelantamos ese versículo para saber con seguridad a quién representa ese carnero. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ya. No hay que discutir, no hay que especular. Ahí lo dice claramente, la misma Biblia lo explica. ¿Y por qué Babilonia no aparece? Porque ya, como les dije, Babilonia ya se quedó atrás. El capítulo 8 comienza ya en el reino de Medio y de Medo-Persia. Babilonia se quedó atrás. Serían por allí los últimos momentos de Babilonia. Por eso Babilonia no aparece. Y Daniel tuvo la oportunidad en vida de trabajar con los dos reinos. Aunque era muy, muy viejito ya, pero Daniel todavía estaba vivo cuando se instauró el reino de Medo-Persia. Bueno, ya resolvimos ese problema. Ahora, dice que tenían dos cuernos, uno más largo que el otro. ¿Qué representan esos cuernos, hermano? Uno era más fuerte que el otro. Pero ¿qué representan esos dos cuernos? A los reyes. ¿A qué reyes? Al Medo y Persia. Medos y Persia. Un cuerno a Medo, a los medos, y el otro a Persia. Dos cuernos, un solo poder, pero el poder estaba integrado por dos reinos que se unieron para vencer a Babilonia. Y entonces tenemos el reino de Medio o Media y Persia. Ahora, había uno que era más alto que el otro. ¿Y quién era el más alto aquí? Persia. Los dos cuernos representan las dos potencias que integran el imperio Medo-Persia. Ambos cuernos son altos, ambos tienen poder, pero uno es más alto que el otro y crece después mucho más que el otro. Este es Persia, que se vuelve dominante después de los medos. Media fue inicialmente fuerte, pero Persia, bajo Ciro el Grande, superó a los medos y se convirtió en el poder principal, exactamente como lo muestra la profecía. Bueno, los versículos dicen también, el versículo 3, 4,
el versículo 4. El versículo 8, 4 de Daniel dice que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. ¿Qué significa ese lenguaje? ¿Qué les dice eso a ustedes? Está hablando en términos simbólicos, pero ¿qué es lo que está explicando el profeta Daniel a través de ese lenguaje simbólico? Donde dice que el carnero, que tenía 2 cuernos, uno más grande que el otro, hería al poniente, al norte y al sur. Y ninguna bestia podía parar delante de él, ni habían quienes capaces de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. A ver, con micrófono a alguien que haga el comentario. Solo decir que dominaba todo en esas direcciones. Okay. Eso se refiere, sí, hermana, se refiere a las conquistas, porque estos imperios querían conquistar más y entonces invadían a los otros reinos pequeños, por eso dice otras bestias. Las otras bestias eran reinos también. Entonces, iban hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste. El poniente es el oeste. ¿Por qué no iban al este? Porque ahí estaban los persas. Porque ahí estaban los persas. Entonces ellos conquistaban en los lugares donde no habían conquistado y que eran hacia esos lugares. Y ellos mismos se engrandecieron. Ellos mismos se engrandecieron con ese poderío militar que ellos tenían en esas direcciones. Vamos a, por ejemplo, aquí yo tengo, según la historia, lo que cuenta la historia, ¿no? Dice que la dirección de la expansión era hacia el occidente, al norte y al sur. Estas direcciones describen las conquistas históricas del imperio Medo-Persia, occidente, que es el oeste. Conquista a Lidia y avanza hacia Asia Menor. Dominó sobre los territorios cercanos a Grecia, que es hacia el norte. La expansión hacia regiones del Asia Central, que es hacia el sur. Conquista de Babilonia en el 539 a.C. y domina sobre Egipto. No se menciona el este porque Persia misma venía del este, ¿no? Así que por eso no. También decía allí que este era un poder que tenía un tremendo éxito, un éxito temporal. Dice, ninguna bestia podía parar delante de él, dice el versículo 4. Allí lo dice, ninguna bestia podía parar delante de él. Esto indica que disponían de una supremacía militar total durante su periodo. Ningún otro imperio contemporáneo pudo resistirlo. O sea que los medos y los persas era el que dominaba el mundo, por decir así, el primer imperio en el mundo. Nadie podía contra ellos. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Dice también allí. Este lenguaje recuerda a Daniel 7, a Daniel 7 del 4 al 6, ¿no? Donde se habla de la segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alza de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Las costillas entre los dientes eran los reinos que los medos y los persas conquistaron. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. ¿Ve? Habla en otros lenguajes simbólicos, pero en realidad está diciendo lo mismo. Este imperio mostraba exaltación humana, orgullo imperial, un poder que actúa sin restricción.
hacía todo lo que Dios le permitiera. Pero hay un versículo en la Biblia, y cómo se cumplió con ellos, que se encuentra en Proverbios 16, 18. Alguien que lo lea, por favor. Y si puede comentar, a ver si se cumplió con los medos y los persas. Alguien que lo lea. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Ok, Proverbios 16, 18. perfecto. ¿Qué nos dice eso de los medos y los persas? Sí. A ver, vamos a... Pues ahí dice que eran soberbios. Los medos y los persas Ajá. eran soberbios. Y y altivos. de espíritu. ¿Y qué pasó con ellos después? Pues Fueron conquistados, fueron, como dicen allá, quebrantados. Se cayeron. Eso es muy importante porque se cumplió. Así que nosotros vemos que esta bestia tiene una característica, a ver si alguien sabe qué característica tiene este animal, porque en Daniel 2, los medos y los persas estaban representados por, habíamos dicho recién, por los brazos y el pecho de plata. En Daniel 7, los medos y los persas estaban representados por una fiera inmunda, un oso. Pero en este caso es un carnero con 2 cuernos. ¿Y el carnero en dónde aparece el carnero? No. En la estatua. No. El carnero, ¿en qué momento aparecen los carneros, los machos cabríos, los corderitos, los chivitos? En el santuario, en el sistema de sacrificio. Entonces, ya ustedes están viendo que el capítulo 8 no se va tanto a lo político, sino ahora entra en la parte religiosa. Por eso los reinos ahora están representados con animales que se utilizaban en el santuario para ser sacrificados. ¿Se da cuenta? Porque lo que vamos a hablar ahora es justamente acerca del santuario. Y ya el carnero es un animal que se sacrificaba en el santuario terrenal. Aquí vemos entonces que Daniel 8 confirma la línea profética que ya estaba establecida. Y eso a nosotros nos tiene que dar a entender que realmente el que está detrás y el que gobierna todo y que lleva el control, ¿quién es? Dios. Dios es el que gobierna la historia. Daniel recibe la visión cuando Babilonia dejó de reinar. Pero Dios ya revela el próximo imperio. Vamos a leer Isaías 46:10. Isaías 46:10, a ver lo que dice. Allí tiene... La palabra de Dios dice así. Dice, ¿qué anunció por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho? ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así bueno, dice el Señor. Sí, lo que está diciendo, vamos a poner el 9 para entrar en contexto, Saúl. Acordado de las cosas pasadas desde el tiempo de antiguo, porque yo soy Dios
y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Es Dios que está hablando. Y entonces en el versículo 10 Dios dice, el 10 ahora, que anuncio, es decir, yo anuncio lo por venir. Dios anuncia lo por venir desde el principio. Dios sabe el futuro antes que suceda. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué hermoso, pastor, que Él siempre va poniendo, nos va mostrando todo lo que va a suceder en el futuro. Así es. Y por eso es que debemos de estar bien listos por lo del futuro, porque lo que Dios, ¿cómo se dice? Dice, se cumple. Exacto. Más que listo, debemos estar confiados en Dios. Exactamente. Debemos tener plena confianza en el Señor, porque el Señor tiene el control de todo. Amén. Él revela, Él anuncia, como dice así, anuncio lo que va a venir. Así es que no debemos de preocuparnos por todo lo que está pasando, porque si estamos con Dios y Él con nosotros, Él sabrá defendernos. Así es, claro que sí. Y además, lo que está sucediendo es cumplimiento de su palabra, cumplimiento de su profecía. Lo importante es que si nosotros confiamos en Él, Él va a cuidar de su pueblo. Él lo dice, que debemos creer en Él. Así que lo que está sucediendo en el mundo, sabemos que son cosas que no son muy agradables, lo que está sucediendo a todos los niveles, pero tenemos, como dice Lucas 21, 28. ¿Saben lo que dice Lucas 21, 28? Ahí lo vamos a poner en pantalla y van a ver ustedes qué hermosura de versículo. Cuando estas cosas, todo lo que estamos viendo, aunque sean malas, cuando estas cosas comiencen a suceder, que si terremotos, inundaciones, que si el sol calienta, que si enfrió, que si la moral se bajó demasiado abajo, que la política hay problemas políticos, si hay problemas en la economía. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ahí dice asústense, escóndanse, tengan miedo, dice allí. No, ahí dice erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Eso, nosotros tenemos que tener confianza en el Señor, porque el Señor anuncia el porvenir antes de que suceda. Y eso es muy, pero muy importante. El poder humano, hermano, es pasajero. Todo lo que hace el hombre es pasajero. Aunque el carnero se engrandece, ese carnero no es eterno como lo es Dios. Nosotros sabemos que va a ser reemplazado. Va a ser reemplazado ahora que vamos a leer del 5 al 8. Todavía no lo vamos a empezar, pero ahora lo vamos a ver que va a ser reemplazado. Así que Daniel del 8, del 1 al 4, no es el clímax de este capítulo, sino la introducción necesaria para entender el conflicto por el santuario. El ataque a la verdad. Es un ataque a la verdad que lo vamos a ver ahorita. Daniel 8 inicia una cadena profética ininterrumpida que culmina en el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la purificación del santuario. El tiempo del fin en el que estamos viviendo. Ellen G. White en Profetas y Reyes dice, cada imperio aparece en el tiempo señalado por Dios y cumple el propósito que Él le ha asignado. Otra cosa tremendamente importante es lo que está diciendo aquí Ellen G. White. Si Dios permite que un poder se levante, Dios hace que ese poder se levanta porque Dios tiene un propósito. Aunque a nosotros nos parezca que está mal, que mira lo que pasó, mira lo que el gobierno tiene, que mira las cosas que están haciendo,
Si Dios lo permitió, es por un propósito que nosotros lo desconocemos. Lo conoceremos después cuando le preguntemos, cuando lo veamos a Él cara a cara. Así que Dios establece con precisión histórica el surgimiento de los medos y los persas, confirma que el método historicista es confiable, que es el método que sigue la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y alabado sea el nombre de Dios, hermano. Porque el método correcto de interpretar la profecía es el método historicista, que es que la profecía va según la historia. Y nosotros, a través de la historia, nosotros podemos ir a los libros de historia y podemos estudiar el imperio griego, podemos estudiar Roma imperial de los Césares, podemos estudiar Babilonia, podemos estudiar los medos y los persas. Todo eso lo podemos estudiar. Podemos estudiar cómo el cuerno pequeño, a través de la historia, fuera de la Biblia, podemos estudiar cómo ese cuerno pequeño derribó a los otros tres. Eso lo podemos ver en la historia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo se ha cumplido como Dios lo profetizó. Fíjese que Dios se lo dio todo a Daniel 600 años antes aproximadamente, ¿no? Antes de Cristo se lo dijo a Daniel. Y las cosas sucedieron en el futuro, tal como Dios lo había dicho a Daniel. ¿Podemos confiar en ese Dios, hermano? Claro que sí. Y si Dios dice que Él viene pronto, ¿vendrá? ¿Vamos a poner en duda nosotros eso? No, hermano. Lo que pasa es que dice, no, mire cuántos años hace que ustedes vienen diciendo que Cristo viene y no viene. Porque nosotros estamos viviendo las cosas en el tiempo de nosotros. Pero ¿qué son 100 años o 120 años que la vida de un hombre? Vamos a ponerle hasta 120 años que viva un hombre. Porque hay gente que por allí están cumpliendo 103 años, 101, 105, 117. Por ahí aparecen personas ahí que todavía existen en el mundo que cumplen esas edades. Pero ¿qué son esos años en todos los años de la eternidad, hermano? No es nada eso. Por eso el Señor dice, yo vengo pronto, como dice el apóstol Pedro, para Dios un 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, claro, el Señor dice, vengo pronto. Para el tiempo del Señor viene pronto. Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar. Confiar y darle gracias a Dios que somos parte de su pueblo. Que Él nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Entonces tenemos que ahora que Él nos llamó y le hemos oído y le queremos seguir, tenemos que honrar y glorificar a Dios en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que decimos. Muy bien, vamos entonces a continuación a hablar del siguiente porción de Daniel 8, del versículo 5 al 8. Alguien que lo lea, por favor. Y la hora se nos va rapidísimo. La palabra de Dios dice así, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró sus 2 cuernos. El carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros
4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Muy bien. Amén. Este pasaje ustedes ven que está rico en símbolos, porque es todo símbolo. Y aparece un animal, otra vez un animal limpio, que se sacrificaba en el santuario, un macho cabrío. ¿En qué momento se traían los machos cabríos? En el santuario, ¿se acuerdan? En el día de la expiación se presentaban 2 machos cabríos igualitos y se echaban suerte, uno para Azazel y el otro para Yahvé. Exacto, lo mismo. Uno para Dios y otro para el enemigo. El que era, exactamente, el que salía representando a Dios, ¿qué se hacía con él? Se sacrificaba. Y con el otro no se sacrificaba, sino que se ponía las manos al final de la ceremonia, se ponían las manos sobre el macho cabrío por Azazel, se le cargaba todos los pecados que se sacaron del santuario y se llevaba el macho cabrío a una tierra deshabitada y se dejaba allí solo, perdido, que se perdiera ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con Satanás después al final? Que va a quedar en una tierra desolada y vacía cuando Cristo venga en majestad y gloria. Bueno, toda esa simbología entonces es del santuario. Ahora, ¿qué le está diciendo eso a ustedes? Vamos a ir analizando versículo por versículo porque para que se vaya entendiendo. Vamos a regresar al versículo 5 de Daniel 8. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente. ¿El poniente qué lugar es? Donde se pone el sol. ¿De qué lugar es ese? No, poniente. El oeste. En el oeste se pone el sol. Sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra. ¿Cómo es eso? O sea que ese macho cabrío venía volando. Exactamente, eso significa velocidad. No tocaba la tierra porque venía con una velocidad tremenda. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, uno solo. Es raro, ¿no? Porque los machos cabríos, ¿cuántos cuernos tienen? 2, pero en este caso, este macho cabrío tenía un cuerno, nada más. Un cuerno notable. Vamos al versículo siguiente. Vino hasta el carnero, o sea que se enfrentó al carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia de su fuerza. Vamos al 7 ahorita. ¿Y qué hizo? Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase el carnero de su poder. Es decir, ¿qué pasó con el macho cabrío? ¿Qué hizo el macho cabrío? Bueno, no, levante la mano y hable en el micrófono, por favor, para que escuchen los que están en las redes sociales. Bueno, yo dije lo atacó, pero me refiero, lo conquistó. Conquistó, lo atacó, lo conquistó, y entonces, ¿qué más? Porque ahí dice que Lo derribó. ajá, lo venció. Sí, lo venció. ¿Y qué más? Dice que allí que lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo, ¿qué significa? Y no hubo quien lo librase del carnero de su poder. No tuvo ayuda de otros reinos, nadie lo ayudó. Quedó destruido. Sí, es decir, que ese poderío que tenían los medos y los persas, que estaba representado por el carnero que tenía esos 2 cuernos notables, este macho cabrío lo venció, conquistó a ese imperio, lo conquistó,
lo devastó y lo pisoteó por tierra, es decir, acabó con él, con ese reino y ese reino ya no se podía recuperar, no se podía levantar, ya perdió las armas, perdió el poder, perdió los ejércitos, fueron todos devastados, fueron todos muertos. Eso es lo que hizo. Y entonces, ¿quién comienza a reinar ahorita? Grecia. ¿Será que el macho cabrío representa a Grecia? Por la secuencia que venimos hablando, sí. Pero ¿sabe una cosa? No tenemos que especular mucho, porque la misma Biblia nos explica quién es el macho cabrío. Y vamos a leer entonces el versículo, que es Daniel 8, versículo 21. ¿Qué dice? El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Es el rey primero. ¿Y quién era el rey primero en Grecia, hermanos? Alejandro Magno. ¿Se acuerdan de Alejandro Magno? Que murió ¿a qué edad? Sí, entre 32 y 33 años por ahí murió. Estaba celebrando una de sus conquistas. Conquistó rapidísimo, con una velocidad tremenda y con un gran territorio, que nunca ningún reino había conquistado un territorio tan grande como Alejandro Magno. Y él en una de esas fiestas bebió demasiado y murió. Como era una persona joven, no tenía herederos, así que no pudo dejarle el reino a un descendiente de él. Y entonces, como dice el versículo de allí de Daniel 8:8, Daniel 8:8. A ver si puedes poner Daniel 8:8. Dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, o sea que el macho cabrío, o sea, un imperio que se hizo grandísimo, grande, completamente grande, pero estando en su mayor fuerza, en su apogeo, aquel gran cuerno fue quebrantado, es decir, el Alejandro Magno se muere, ese es el gran cuerno. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué significa que salieron 4 cuernos a los 4 vientos del cielo? ¿Qué está diciendo ahí simbólicamente el profeta? Alguien que lo comente, pero con micrófono. ¿Qué significa eso? Que se fueron a diferentes direcciones. Sí, los 4 vientos del cielo son las direcciones del compás, que son norte, sur, este y oeste. Entonces, 4 generales, los 4 generales se dividieron. Antes de que no se dividieron así amistosamente, ¿no? Hubo una guerra, una lucha interna. Y entonces se dividió en esos 4 reinos. Bueno, vamos a comentar aquí más o menos lo que yo tengo escrito, que es lo que hemos analizado hasta ahora. La procedencia del macho cabrío es de Occidente, viene de Occidente, o sea, del oeste, sin tocar tierra. Grecia estaba al occidente del imperio Medo-Persia, cumpliendo con exactitud la dirección profética. Y sin tocar tierra es una expresión simbólica que describe velocidad de invasión extraordinaria, conquista relámpago. O sea, fue algo de pronto que apareció Alejandro Magno. Y Alejandro Magno conquistó el imperio persa en apenas de 10 a 12 años, del 334 al 323 a.C.
Ningún conquistador había avanzado con tal rapidez hasta ese momento. Cuando nosotros leímos Daniel 7:6, el leopardo con 4 cabezas, con 4 alas, representa la misma idea, la rapidez sin precedentes. Por eso un leopardo corre rapidísimo. Y encima, con 4 alas, el leopardo se va más rápido todavía. El cuerno notable entre los ojos del versículo 5 de Daniel 8 representa un liderazgo centralizado, un poder centralizado en una sola persona, Alejandro Magno, quien fue que unificó a Grecia bajo su mando. No compartía el poder, era el centro absoluto del imperio. El ataque al carnero, que vimos en los versículos 6 y 7, corrió contra él con furia de su fuerza. Es una furia y venganza histórica. Grecia tenía resentimiento histórico contra Persia. Invasiones persas previas fue por medio de Darío, por medio de Jerjes. Alejandro se presentó como un vengador de Grecia. El símbolo de quebrar los 2 cuernos significa una derrota completa a los medos y Persia. El imperio persa dejó de existir como potencia mundial. Y las batallas, aquí hay batallas. Históricamente hay 3 batallas importantes. Una es en Gránico, 334 a.C., Iso, 333 a.C., y Gaugamela, 331 a.C. Así que nosotros estamos viendo aquí una exactitud profética. No hubo quien se librara del carnero, lo derribó por tierra y lo pisoteó. Estas expresiones sugieren una humillación total, un dominio absoluto de parte de Grecia sobre los medos y los persas. Los persas no solo fue derrotado, sino que fue absorbido por Grecia. Su cultura, ejército y administración quedaron bajo el control de los griegos. El engrandecimiento y la caída repentina, como dice el versículo 8, que el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. El auge máximo, Alejandro llegó hasta la India. Fíjese todo el territorio que conquistó Alejandro Magno. El imperio más grande del mundo, conocido hasta entonces, tenía apenas entre 32 y 33 años. Pero aquel gran cuerno fue quebrado, se refiere a la muerte súbita de Alejandro Magno en Babilonia el 323 a.C. No murió en batalla, no dejó heredero adulto. La historia no dice que envejeció, dice que fue quebrado. Se refiere a un fin abrupto, un fin, digamos, repentino. Los 4 cuernos hacia los 4 vientos del versículo 8 significa que en su lugar salieron, el versículo 8 dice, en su lugar del cuerno grande y solemne, salió 4 cuernos notables. Se refiere a la división histórica del imperio tras años de guerras internas. Así que la división del reino en cuatro reinos no fue algo así hablado y nos vamos a poner de acuerdo. No, hubieron guerras entre ellos, guerras internas, y entonces el imperio se dividió en 4 generales. El general que lleva por nombre Casandro toma a Macedonia y Grecia. Lisímaco toma a Tracia y Asia Menor. Seleuco toma a Siria y Mesopotamia, y Ptolomeo se queda con Egipto. Ahí se dividió el imperio en 4. Cuando dice que los 4 cuernos salieron,
hacia los 4 vientos se refiere a la división del gran imperio en 4 imperios menores hacia los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, exactamente como la profecía lo declara. El paralelo con Daniel 7:6 es que tenía 4 cabezas. El leopardo tenía 4 cabezas. Y aquí el macho cabrío de un cuerno pasó a tener 4 cuernos. Vemos un paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 8. ¿Ve? En Daniel 2, Grecia está representada por el vientre y los muslos de bronce. En Daniel 7, Grecia está representada por leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y en el capítulo 8, Grecia está representada por el macho cabrío con un cuerno notable que después se quiebra y se divide en otros 4 cuernos. ¿Qué lecciones nosotros podemos sacar de lo que hemos visto? Acá dice que el cuerno notable ese se engrandeció sobremanera. ¿Qué pasa cuando una persona se engrandece? ¿Qué es lo que se le sube a la persona? El ego, el orgullo, exactamente. ¿Y qué dice Dios? Que cuando la persona se le sube el ego y se enorgullece, ¿qué pasa después? Será humillado. Nosotros leímos recién en Proverbios 16:18, el versículo, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes que la persona se quiebre, es la soberbia. Y Proverbios 16, versículo 18. A ver si lo puedes poner allí en pantalla, Saúl. Que ya lo vimos, ¿no? Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Ve? Así que cuando ustedes ven a una persona altiva, solamente esperen el momento de su caída, porque va a caer. Lo dice Dios. Eso fue lo que le pasó al reino de Babilonia. Porque A todos los reinos les pasó eso, los reinos humanos. ¿se acuerdan que usted dijo cuando empezamos eso? Ya eso pasó poquito antes de que ya sería. A ver, el micrófono, que estás hablando sin micrófono. Ese no lo presentamos. ¿Se acuerda que cuando empezamos, usted dijo, eso pasó poquito, pasó después poquito que ya se había acabado Babilonia, Babilonia, sí. Pero se acuerda que empezó con el rey Belsasar, que sí, se enalteció y se orgullizó cuando mandó traer los vasos de... Exactamente, sí, exacto. Exactamente, eso fue lo que exactamente. Es decir, ha pasado en los 3 reinos que se enorgullecen, se vuelven soberbios, se vuelven altivos, y luego viene la caída. Viene la caída, no porque la soberbia, la soberbia lleva a la persona a quebrantar la ley de Dios. Y entonces cuando se mete con Dios, allí perdió. Sí. Es que no había visto salir. Iba a comentar de ese versículo que dice que antes de la caída viene la altivez o la soberbia. Pero es lo que te... Exacto, sí, así es. Grecia es un eslabón necesario en la cadena profética. Su división permite el surgimiento posterior de Roma imperial pagana. Roma papal, un sistema político y religioso, que lo vamos a ver el sábado que viene. Así que el foco pasa de imperios políticos a conflictos espirituales. Porque en este capítulo 8, como vimos, comienza hablando de animales que se usaban en el santuario. O sea que el capítulo 8 está metiéndose en la parte religiosa. Esto es como una introducción. Ellen Goldwhite, en el libro de la educación, dice: cada nación
que ha ascendido al poder, ha tenido su lugar en la profecía y ha cumplido el propósito de Dios. ¿Ve? No lo dice aquí, no tengo la página. Vamos a concluir porque ya estamos terminando, ya se nos pasó la hora. Daniel 8, del 5 al 8, es uno de los pasajes más precisos de la profecía bíblica. Describe con exactitud la rapidez, el poder, la caída y la división del imperio griego. Afirma la confiabilidad absoluta de la palabra de Dios y la confianza en Dios. Tenemos un Dios que tiene el control de todo, tiene el control de la historia, de los reinos, de los reyes. Tiene el control de cada uno de nosotros también, de la vida nuestra. Así que nosotros debemos confiar en ese Dios. Porque por el medio de la historia se puede verificar que todo lo revelado por el profeta Daniel, unos 600 años antes de Cristo, se cumplió perfectamente al pie de la letra como Dios se lo había revelado a Daniel. Y eso lo podemos verificar con la historia. Así que la porción del capítulo 8 de Daniel nos prepara el escenario del tema central, que es el cuerno pequeño. Pero para analizar y entrar a hablar del cuerno pequeño, ya queda para el próximo sábado, porque ya se nos terminó el tiempo. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario final que quieran hacer ustedes? Allá, el micrófono, por favor. Sí, pastor. Esto nos ayuda más, creo, a esclarecer, que seamos más firmes y estudiar la palabra. Y pues sí, Dios tiene siempre esto preparado para sus hijos, porque recordemos que Lucifer fue un administrador en el cielo, pero por esta causa que él no se arrepintió, fue orgulloso, no lo perdonó Dios porque no se arrepintió, lo retiró, y así estamos en ese peligro nosotros si no somos obedientes, ¿verdad? Sé que caemos, sé que nos levantamos, pero como dice pastor ahí su palabra, el quebrantamiento que nos da, llegamos a reconocer que tenemos un gran Salvador y un Dios que nos da su mano, como el rey, que hasta el pelo, las uñas, hasta que el rey no reconoció que había un grande y poderoso Dios que lo iba a sacar de ahí, de esa esclavitud, como él estaba en su mente. Si es que para Dios no hay imposible. Así es. Y Dios nos dice claramente en su palabra, siguiendo la idea de la hermana, aprended de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy ¿qué? ¿Orgulloso y altanero? No, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, nosotros tenemos que ser humildes de corazón, porque si no va a pasar lo que dice Proverbios 16:18. A ver, la hermana tiene un comentario. Así es que no nos debemos de preocupar cuando tenemos pruebas. Es cierto que son bien dolorosas, pero si estamos agarrados de las manos de Dios y ponemos esos problemas o pruebas en sus manos, Él los va a resolver conforme a la voluntad de Él. Así es, hermano. Porque Él nos ama, Él no quiere que suframos. Y si las pruebas nos vienen es para levantarnos más arriba. Exacto, para fortalecer nuestra fe. Para fortalecernos, exactamente, para fortalecer nuestra fe. Así es que en lugar de quejar, como dice en la palabra de Dios, en lugar de quejarnos, mejor decirle, Dios mío, dame las fuerzas para seguir adelante. Así es, hermana. A ver, otro comentario aquí, la hermana. Gracias. Pues sí necesitamos prepararnos cada día más, que a veces le echamos la culpa al enemigo o a veces a Dios, pero en realidad somos nosotros, nuestros propios enemigos somos nosotros mismos, porque ya tenemos todo en charola de plata, no somos como los de antes que
les escondían hasta la Biblia. Va a llegar el momento, como dice en su palabra, no va a haber más que lo tengamos aquí en la Se va a mente. repetir esa historia, sí. Ajá, en la mente todo grabado. Y si no nos ponemos realmente a estudiar, va a venir la tempestad y nos vamos a inundar porque pues el Señor nos está dando toda la herramienta, ¿verdad? Sí, Muchísimas gracias. sí, adelante, hermana. Aquí, como dice en la palabra de Dios, que debemos poner en primer lugar a Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es, hermana. Como dice también en su palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así es. Con eso aquí tenemos la clave bien grande, guardar sus mandamientos. No es fácil, pero con ayuda de Dios se podrá. Todo lo podemos en Cristo que nos Amén, fortalece. amén. Lo importante es que nosotros confiemos en Dios. Y sí, vamos a sufrir pruebas. Y eso es natural y lógico si vivimos en un mundo de pecado. Entonces, lo que tenemos que ir es a Dios para que Dios nos dé la ayuda, nos dé la fuerza y nos dé la esperanza de que vamos a salir más que victoriosos en Cristo Jesús. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Bueno. Sí, yo nomás quiero comentar, viendo la secuencia de toda la historia, todo lo que hemos estado mirando, cómo nos va preparando el Señor para lo que viene, ¿verdad? Porque ya sabemos en todo esto que estamos mirando cómo ha ido aconteciendo todo esto, cómo se han ido conquistando los reinos, todo eso, y cómo mucha gente pues ha sufrido. En el fin del tiempo también va a ser lo mismo o peor, va a haber mucho sufrimiento, pero sabemos que Dios está en control de lo que pasa. De lo que pase, y no debemos de temer, ¿verdad? Porque todo esto que estamos viendo fue escrito para nuestro entendimiento, para nuestra preparación, para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, hermanos y hermanas, nos terminó el tiempo.